¿Sabías que las guerras del futuro no se ganan con bombas, sino con mentiras? Hoy te revelaré cómo los medios manipulan lo que crees realidad. La guerra, como lo dijo el estratega Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Pero hoy, en nuestro mundo hiperconectado, hay que añadir algo más. La guerra también se libra a través de las pantallas, no solo con balas y tanques, no, sino también con cámaras, algoritmos y titulares virales. El verdadero poder ya no está solo en los campos de batalla, sino también en quien controla el relato. ¿Por qué? Porque al final las guerras se las ganan o pierden, tanto en las trincheras como en la mente de la gente. Piensa en cualquier conflicto reciente: Irak, Siria, Ucrania, Gaza. En todos la narrativa mediática ha sido clave. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malvado? ¿Qué atrocidades se muestran? ¿Cuáles se ocultan? En el 2003, por ejemplo, los medios repitieron hasta el cansancio que Irak tenía armas de destrucción masiva. Era mentira, pero bastó para justificar una invasión. La mentira, repetida constantemente, se convirtió en verdad para millones. Y así, lo injustificable se volvió aceptable. Y alguien sacó provecho de los pozos petroleros. Hoy, todos somos bombardeados con noticias, imágenes y mensajes desafiando, provocando emociones, miedo, indignación, odio. El exceso de información comienza a ahogarnos y en lugar de entender más, terminamos entendiendo menos. Muchos de nosotros reaccionamos sin pensar, compartiendo titulares sin contexto, repitiendo consignas sin cuestionarlas, y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en soldados de una guerra que no elegimos, difundiendo propaganda gratis. Lo cierto es que hay una batalla por la verdad. Orwell y Huxley trataron de ponernos en alerta, comunicándonos cómo los medios se convertirían en armas de guerra. George Orwell, por ejemplo, en 1984 ya nos advertía: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Los regímenes totalitarios reescriben historia, pero hoy son los algoritmos y los medios masivos quienes hacen algo peor. Nos bombardean con versiones distorsionadas del presente. Por otro lado, Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, imaginó una sociedad que estaba adormecida por el entretenimiento. Estaba saturada de información. Me parece que su profecía fue muy precisa. La dictadura perfecta, decía, tendrá la apariencia de una democracia, pero será una prisión sin muros. Hoy vivimos entre Orwell y Huxley. Por un lado, censura y noticias falsas, como en 1984. Y por otro lado, vivimos una sobreinformación y una distracción, como en Un Mundo Feliz. El resultado es el mismo: la población que no sabe o no puede distinguir la verdad, y este punto es clave. Tenemos una responsabilidad. Orwell escribió al respecto: en tiempos de engaño universal, la verdad es un acto revolucionario. Es por eso que debemos estar prevenidos, sobre todo con las redes sociales, que vienen siendo utilizadas como armas de manipulación masiva. ¿Por qué? Porque son un eco de lo que nosotros pensamos. Los algoritmos nos muestran lo que confirman nuestras creencias, radicalizando así nuestras posturas, haciéndonos creer que tenemos la razón. ¿Qué otra cosa sucede? Comienzan a generar descontextualización. Un video editado, un titular sensacionalista o una imagen fuera de contexto pueden incendiar el debate público en minutos y crean una guerra cognitiva. Ejércitos de bots, trolls y cuentas falsas difunden narrativas para dividir a la sociedad, como se ha visto en Ucrania, en Gaza, en las elecciones occidentales, etcétera. Podríamos decir que los medios de comunicación se convierten en una fábrica de consenso. ¿Cómo es esto? Pues moldean una realidad que es aceptable.
Al respecto, Noam Chomsky nos decía, en su teoría de la manufactura del consentimiento, que los medios masivos no solo informan, sino que filtran, enfatizan y silencian temas para delimitar lo que la sociedad considera un debate legítimo. Porque algunas guerras son portadas diarias y porque otras apenas existen en las noticias. Porque ciertas protestas son actos heroicos y otras son unos disturbios violentos. ¿No? El poder mediático no está para decirte qué pensar, sino para decirte en qué pensar y en qué no. Y no solo eso, el poder mediático ha encontrado en el odio un negocio. Las redes sociales no son neutrales. Su modelo de negocio depende de captar tu atención el mayor tiempo posible. Y nada engancha más que el miedo y la indignación. Unos últimos estudios que se realizaron revelaban que los algoritmos priorizaban un contenido conflictivo. ¿Por qué? Porque generan más interacciones. Esto es algo que nosotros podemos comprobar en nuestras propias redes o en las que podemos participar también. Así, la desinformación, los discursos extremistas y las teorías conspirativas se viralizan no por su veracidad, sino por su potencial adictivo. Somos pues consumidores de un reality show. Da vergüenza decirlo, pero es cierto. Es un reality show bélico, donde el rating se mide en clics o en interacciones. Y en esta nueva tribu digital no podían faltar los nuevos chamanes o los vendedores de cebos de culebra. Y con ello me refiero a quién, a algunos influencers y algunos mercenarios de la desinformación. Podríamos decir que ya no son solo grandes medios. Hoy, figuras públicas, streamers y expertos financiados repiten consignas como loros y están muchas veces vestidas como una opinión independiente y algunos, digamos, que son por ideología, porque realmente lo creen y porque pues va a ayudar a afianzar el pensamiento que ellos mismos tienen. Y también están los que lo hacen por dinero. ¿Qué cosa tenemos? Pues nos enfrentamos a ejércitos de cuentas falsas que comienzan a inflar tendencias. Mientras que celebridades con millones de seguidores comienzan a difundir propaganda sin filtros, ¿cuál viene a ser el resultado entonces? Un barullo donde el espectáculo vence al análisis y la lealtad reemplaza la razón. Eso es muy triste, de verdad. Muchas veces el show es el que vende. O sea, ya no hay personas que analicen. Solamente se dejan llevar por sus emociones o porque le cayó bien fulanito o menganito. Y hay otro detalle que es el tema de la lealtad tribal, ¿no? Ya no creemos en la razón o en la verdad por sí misma, sino que nos sentimos obligados a apoyar a cierto pensamiento político o a cierta amistad, aunque ello implique sacrificar lo que es su objetivo. Y otro punto que tendríamos que también tener en cuenta es, no sé si ustedes han oído hablar de el síndrome del ya nada me sorprende. Muchas veces nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión. ¿Y esto cuándo se da? Cuando una atrocidad se normaliza. Hoy prendemos la televisión o pues sencillamente cogemos nuestro celular y ¿qué cosa apreciamos? Bombardeos en vivo, niños bajo escombros, discursos de odio. La exposición constante de la violencia comienza a desensibilizarnos. Es como un doctor. ¿Cuántas veces ustedes han ido y dicen, pero me duele esto? O piensas que es la super herida y basta, tienes con un doctor que mira tu caso y dice, no es nada. Entonces, eso es a lo que me refiero. Comenzamos a perder la sensibilidad.
Lo que antes nos horrorizaba, ahora es un clic más en el feed de un blog o una interacción en alguna red social, donde pues nosotros comenzamos a convertirnos solamente en espectadores, convertimos el sufrimiento en un contenido a consumir y la indignación pues la plasmamos en un like fugaz o en un comentario de indignación. Y con eso creemos que ya hemos hecho nuestra contribución con la sociedad. Pero aquí la pregunta que cae de madura es, ¿dónde queda la empatía? Sobre todo cuando la guerra compite con memes y publicidad. Pero qué duda cabe, el arma más poderosa está en tus manos. El cineasta ruso Siga Piortov decía, la televisión es el arma más fuerte. La apuntas hacia el enemigo o hacia tu propia cabeza. Hoy todos llevamos esa arma en los bolsillos. Sí, me refiero al celular. Muchas veces, como lo habíamos dicho anteriormente, compartimos sin verificar, opinamos sin leer, viralizamos por inercia. Esos son actos que en suma definen quién gana la guerra narrativa. La pregunta incómoda sería, ¿somos parte de la resistencia o somos parte del problema? Entonces, la guerra del siglo XXI no es solo por territorios, sino por nuestra capacidad de pensar. Y en esa batalla, el pensamiento crítico es el último campo de resistencia. Ustedes se preguntarán, ok, ¿cómo resistir? ¿Cómo puedo hacer que este pensamiento crítico se convierta en una defensa? Teniendo en cuenta que el poder mediático es fuerte. Sí, eso es cierto. Pero también recordemos que no es invencible. Y en ello nuestra mejor arma es cuestionar, dudar, investigar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es no creer todo lo que vemos. Tendríamos que preguntarnos, ¿quién está detrás de esta noticia? ¿Qué intereses puede haber? Deja de ser un altavoz de propaganda. Sí, si no te cuestionas, en lo único que te conviertes es en un altavoz, en un parlante, que va a repetir como loro algo que te dice. Nuestro compromiso debe de ser exigir un contexto y no solo titulares. Y para ello tenemos que buscar fuentes distintas. Si solamente escuchas un lado, solo conoces la mitad o menos de la historia. Con ello, ¿qué te digo? Que tienes que desconfiar de los mensajes emocionales. Muchas veces el miedo y el odio nublan el juicio. Otro elemento importante que nosotros debemos de tener en cuenta es el proteger nuestra atención. La atención o el foco o los reflectores hacia donde vamos a apuntar vienen a convertirse hoy en día en el recurso más valioso durante la era digital. La primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Pero si dejamos de buscarla, lo que va a suceder es que vamos a perder algo aún más importante, nuestra humanidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues generar un compromiso real con la sociedad, comenzar a formarnos, comenzar a cuestionarnos y comenzar a tomar el control de nuestro pensamiento. Quería hacer esta breve reflexión junto con ustedes. Quería mostrarle algunos hechos que me parecen necesarios, que probablemente muchos de ustedes ya lo habían identificado y que, pues, de ser así, los exhorto a compartirlo. Eh, Necesitamos difundir esta verdad. Quiero agradecerles
por el tiempo que me han prestado. Quiero, de verdad, de corazón, desearles una excelente semana, invitarlos a leer distintos medios informativos, siempre contrasten la información. Y creo yo que lo más importante es que sean buenos si pueden.